Grabación y listo. Bienvenidos a todos, Luz, ahí te vemos y te oímos. Sí les voy a pedir que mientras no estén hablando, tal vez mantengamos los micrófonos cerrados y pues ya habrá un tiempo de preguntas. Esto es una conversación pues muy desenfadada, tranquila con Jasper Verbeque, que es un escritor de nuestra casa, malpensante. Les cuento un poco, o sea, como introducción, pues el Malpensante, para quienes no lo conocen, que yo creo que todos lo conocen acá, es un proyecto laboratorio cultural de casi 30 años. Empezó como revista cultural, sigue siendo revista y tiene también un espacio para libros, que algunos están aquí atrás, por aquí está el de Jasper. em, este acá. Y tenemos también talleres. Bueno, nos inventamos cosas para poder subsistir y existir y seguir dando lora en el mundo editorial, en el mundo literario. Entonces, mi nombre es Diana Castro. Soy la directora ejecutiva del Malpensante y en un momento dado llegó Martín Gómez, a quien conocemos y vive en Madrid, un gran gestor cultural, y nos dijo, tengo un libro de un belga, eh, experto en literatura hispánica y habla sobre la obra de Juan Gabriel Vázquez. ¿Les interesa? Dijimos, lo leímos y dijimos sí. Y lo editamos y lo publicamos más o menos a principios de este año. O sea, es un libro súper reciente, ¿no? Es un libro muy reciente. Encargamos, de hecho, en su portada un collage de Santiago Rivas y tiene por título, este libro lo discutimos, pero lo venció Jasper con su intención que ya lo tenía muy pensado, que era el modelar la memoria. Nosotros teníamos otro par de títulos bastante más malitos, que este es bastante interesante para hablar sobre la obra de un autor colombiano. Entonces, vamos a hablar hoy de el libro Modelar la Memoria, conversaciones con Juan Gabriel Vázquez, que escribió Jasper Verbeek. Jasper es belga, es belga. Tiene unos estudios en la UNAM, habla excelente español en la UNAM de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado también en estudios hispánicos y es un profesor dedicado, un apasionado, más que profesor, es un apasionado de la pedagogía y es un apasionado también, obviamente, de las letras hispánicas, del español, de la literatura latinoamericana y obviamente de la literatura colombiana y en especial de la obra de Juan Gabriel Vázquez, que es uno de nuestros autores que está teniendo pues mucho éxito tanto en Colombia, es muy leído en Colombia, a la gente le encanta, y también muy leído en el extranjero, que eso no es fácil, como saben quienes están en el mundo editorial, eso no es nada fácil, como exportarse a sí mismo como escritor, porque el mercado editorial y sobre todo en español está muy fragmentado y es como una cosa España y otra cosa América Latina, y en América Latina es muy distinto también cada uno de los países. Entonces, quien logra tener un acceso bien al mundo anglosajón o al mundo francófono o al mundo o a otros mundos, pues ya es un éxito total. Entonces, Juan Gabriel es uno de esos autores que tiene ese encanto y pues ya lleva mucho tiempo en el ejercicio de la escritura, con varios números que son varios libros y temáticas que son de éxito. Entonces, decidimos apostarle como casa editorial a este libro de Jasper. Él estuvo aquí en la Feria del Libro, nos acompañó un rato, y pues nos queda faltando conversar con Jasper, nos queda faltando tener esa conversación cotidiana con un autor, llevarlo a una librería, todo eso. Entonces estamos tratando de tener estas conversaciones que son fascinantes. Así que, sin más introducción, yo lo que quiero es darle la bienvenida a Jasper
Y nada, preguntarte cómo van las vacaciones en Bélgica, cómo es ese retorno al mundo académico ya en serio, después de un mes, porque sabemos muy bien que Europa para completamente. Y también empezar a hablar, eh, disculpen, hablar del libro mismo que tenemos, que tengo yo por lo menos, o algunos de ustedes tendrán entre manos. Es un libro corto, es un libro, pues digamos que no es tan corto, pero es un libro de muy fácil lectura, es un libro bello, es un libro atrapador. eh, y no porque sea el libro, digamos, de la casa editorial, sino porque es un libro que nos lleva a la trastienda de un escritor, al escritorio de un escritor. Y eso pues es fascinante para un lector. Un lector quiere meterse en la cabeza del escritor. Un lector, yo siempre digo que los lectores dicen, ay, no, yo solamente leo. Pero no, los lectores también en algún momento de su vida sueñan con ser escritores. Entonces, meterse en la cabeza de un escritor, pues es muy interesante. Así que cuéntanos un poco, Jasper, cómo Jasper, Ya, eh, Jasper mejor. Jasper, em, cómo empezó este libro en tu propia cabeza, en tu propia alma, en tu propio espíritu. Cuéntanos un poquito de eso. Y bueno, muchas gracias, Diana, por la introducción. Muy buenas noches a algunos, muy buenas tardes a otros. Es un gusto estar aquí y estaré también, bueno, muy feliz de contestar preguntas de los demás. Habrá un momento también para eso. Así que, bueno, no duden en hacerme preguntas después. Sí, este libro, ¿cómo nació? Pues podría hacerte el cuento muy largo, voy a tratar de no hacerlo demasiado largo, pero es un libro que, como ocurre muchas veces, nace de otro libro y el punto de partida es este libro que antes era una tesis de doctorado, que después se convirtió en libro. Y entonces yo diría que mi relación con Vázquez como lector empezó tiempo atrás, unos 15 años atrás, cuando empecé un doctorado sobre su obra. Pero claro, ¿cómo empecé este doctorado? ¿Cómo se me ocurrió escribir sobre él? Um, pues es en parte una coincidencia, ¿no? Yo estaba en aquel momento, estoy hablando del año 2009, 2008, 2009, estaba regresando de una estancia, como dijiste, Diana, en México, donde hice una maestría en estudios latinoamericanos y entonces se me ofreció en Bélgica la oportunidad de hacer un doctorado en literatura latinoamericana, lo cual obviamente me parecía fantástico, solo que tenía un problema y el problema era que no tenía tema, ¿no? No sabía sobre qué escribir el doctorado. Entonces, justo en ese momento, me llega a las manos un libro de Vázquez. Yo no lo conocía, pero por casualidad me topo con su libro de cuentos, su primer libro de cuentos, que es Los amantes de todos los santos. Y el libro me interesó, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque es un libro de un autor latinoamericano, colombiano en este caso, pero que tenía una relación con Bélgica, porque los cuentos se sitúan en Bélgica. Y esto me llamó la atención, ¿no? Un escritor latinoamericano que tuviera esta relación con Bélgica, con mi país. Además, con una región que es la región de las Ardenas, que es donde transcurren los cuentos en el sur de Bélgica, una región más bien más bien campestre, rural, con colinas, bosques, etcétera. Entonces me parecía muy curioso. Y entonces leí el libro, me gustó, me llamó la atención también por los temas que son más bien íntimos en los cuentos, pero también ahí ya entra un poco su obsesión por cómo sobrevive el pasado en el presente, a un nivel muy personal, pero son cosas que él después en sus novelas va a proyectar sobre la historia de Colombia, cómo influye al presente, etcétera. Entonces así empezó un poco la idea de hacer el doctorado y tuve la suerte de entrar en contacto directamente con Juan Gabriel Vázquez poco después de empezar el doctorado, porque pudimos invitarlo a una conferencia en Bélgica y así lo entrevisté por primera vez y poco a poco durante el doctorado fui entrevistándolo más
Y él se fue convirtiendo en un autor cada vez más conocido, porque al principio no lo era. Bueno, era, digamos, una de los talentos, las promesas de la nueva literatura latinoamericana, pero era, digamos, bastante, bueno, inusual empezar un doctorado sobre un autor que en aquel momento tenía muy pocos libros publicados, pero bueno, la tesis se fue justificando un poco a sí misma porque él fue ganando premios, reconocimiento, etcétera. Um, entonces, en cierto momento, pues termino el doctorado. Años después, publiqué el doctorado como libro, pero entonces me di cuenta también que ya tenía mucho material de entrevistas. Y entonces me surgió la idea también de escribir otro libro que a la vez es complementario a este libro, pero es radicalmente distinto, ¿no? Este libro es un libro que surge de una investigación académica que convertí en ensayo, que se lee, espero también con cierta facilidad o fluidez, pero no deja de ser un libro que tiene raíces académicas, que es un estudio, análisis literario de su obra. El nuevo libro, que es Modelar la memoria, son conversaciones, es decir, que es un libro más bien en su forma periodística. Y ahí la voz cantante la lleva Vázquez, la voz que escuchamos más es la de Vázquez, y él comenta sobre su propia obra, yo soy el que hace las preguntas y él da las respuestas. Entonces es un libro que es muy distinto en su forma, yo creo que abierto a un público más amplio, o eso espero. Era siempre mi idea de escribir bueno, ese segundo libro para un público mucho más amplio. Creo que lo he logrado, al menos los que lo han leído me lo han dicho, que se lee con esta fluidez. Bueno, entonces en cierto momento dije, bueno, voy a hacer ese libro de entrevistas y la dificultad siempre es buscar una editorial. Es difícil escribir un libro, pero también es difícil encontrar una editorial. Entonces ese proceso me tomó unos años más y mientras tanto Vázquez iba publicando otros libros. Entonces yo veía siempre ante la necesidad de volver a entrevistarlo. Entonces fue también una suerte porque así también fue creciendo, fue enriqueciéndose el libro que ahora en la edición colombiana tiene más de 150 páginas. Entonces sí es un libro breve, pero a la vez sí tiene ya cierta envergadura y que es lo que quise hacer, al menos es, ya que había hablado ya por un lapso de tiempo de más de 15 años, es un libro que da una visión cronológica de toda la trayectoria de Vázquez. Entonces empezamos a hablar sobre, bueno, sus primeros pasos como escritor y el último capítulo del libro es sobre su última novela, que es Los nombres de Felisa, que apareció hace poco. Entonces es un poco la historia de toda su carrera, cómo fue evolucionando su escritura, su visión de la novela, las distintas facetas de su escritura, porque es novelista en primer lugar, pero sabemos que también es ensayista, poeta, columnista. Entonces, todas las facetas de su escritura tienen cabida ahí. También un poco echar un vistazo tras bambalinas del mundillo literario. Eso me pareció muy interesante cómo se construye un autor, ¿no? Una cosa es escribir libros, otra cosa, como tú dijiste, Diana, es cómo venderlos, cómo también venderse fuera del propio país, cómo llegar a formar parte de lo que se puede llamar la literatura mundial. Eso implica, en primer lugar, un talento, ser un buen escritor o muy buen escritor, pero también hay, bueno, pues siempre es importante saber cómo moverse, establecer o tratar de crear una gran red de contactos, etcétera. Entonces, de todo eso también hablamos, ¿no? ¿Quiénes han sido las personas importantes para él que lo han apoyado a lo largo de su carrera? Entonces, tiene muchísimas facetas el libro. Bueno, esa era un poco la idea, el propósito, Diana. Claro, sí, y lo que planteas un poco lo que se plantea en el prólogo, que es, es como si fueran una serie de casualidades. Lo planteas un poco así, pero yo estoy segura que no fue tan casual, digamos, cómo fue más allá de ese.
deseo de hacer, digamos, la tesis sobre Juan Gabriel y luego volverlo, hacer un nuevo libro, porque es un nuevo libro, sobre esta trayectoria de lo que es construir un autor, construirse Ujú, como autor o una reflexión sobre la obra de un autor. ¿Qué fue lo que más te empezó como a llamar la atención? La crítica literaria, la ficción de Juan Gabriel, el hecho de encontrarse con Juan Gabriel cada tanto, es decir, tu propia actividad periodística. eh, bueno, ahí hay muchos temas que confluyen, ¿no? Porque voy a decirlo también, pues para avanzar un poquito en las preguntas, es Juan Gabriel es muy periodista a la hora de construir su ficción. Tú estás ejerciendo de periodista con un periodista. Entonces, ¿cómo fue que dentro de todo ese proceso, cuéntanos cuál fue tu propio proceso ujú, tras bambalinas a la hora de construir este libro, más allá de lo que digas o no digas de Juan Gabriel o lo que diga Juan Gabriel o no ujú. de sí mismo? Sí, bueno, como dice siempre hay, bueno, yo puedo decir que es un libro que nace de la coincidencia, más bien la coincidencia fue el inicio, ¿no? Cómo entré en contacto con la obra de Juan Gabriel, con este encuentro de su libro de cuentos, aunque ahí también yo tiendo a pensar que no es tan casual, es como yo no escogí este libro llegó en un momento preciso de mi vida y entonces que no va a ser así también. Como los gatos. Sí, sí, así es. Pero claro, después ya yo me di cuenta que, supongo que me di cuenta que yo podía aprender mucho de Juan Gabriel. Yo creo que eso fue lo que hizo que, claro, que dedicara, digámoslo así, 15 años de mi vida a perseguirlo de alguna forma. He hecho otras cosas también mientras tanto, pero sí, publicar dos libros relacionados con su obra quiere decir algo, ¿no? Pero yo creo que, en primer lugar, bueno, fueron sus propios libros, ¿no? Los que de alguna forma me hablaban, ¿no? Me decían cosas no solo sobre Colombia, es decir, que he tenido siempre una especie como saben, un interés por Latinoamérica que puede ser un interés más exotista, ¿no? Pero más allá de eso también son libros que hablan de temas con los que todos podemos identificarnos. Entonces, para mí también era importante encontrar temas como, en primer lugar, el conflicto con el padre, que es importante en sus primeras novelas. Ese peso del pasado, que es algo que creo que en todos los países podemos notar de alguna forma, la influencia de la vida pública en la vida privada, eran cosas que me interesaban. Pero más allá de eso, también es un buen, como diría, él es un buen profesor en el sentido de que también te lleva a otras lecturas, ¿no? Entonces, a través de Juan Gabriel, de sus libros, llegué a leer los libros, por ejemplo, de Joseph Conrad o de Philip Roth, de V.S. Naipaul, etcétera. Entonces, eran autores a los que no había leído, pero a través de él los descubrí. Um, y claro, eso es lo que decía, ¿no? Cómo construir una carrera literaria, cómo dar los primeros pasos en ese mundillo, yo creo que eran cosas bueno, que me interesaban mucho. Entonces yo traté de aprender mucho de cómo lo hizo él, cómo era como periodista, como decías tú. Pues sí, en muchos sentidos la palabra ha sido un maestro para mí. Dicho esto, después de dos libros, yo creo que también hace falta, después de promocionar este libro, claro, tomar un poco de distancia e ir a otros proyectos, ¿no? Pero podemos hablar de eso en otro momento. Ahorita nos cuentas al Sí. final para ver. Finalmente es como un diálogo y eso es algo que se propone en el libro también. El Ujú, diálogo que tiene, o sea, en tus preguntas, en tu función de periodista con Juan Gabriel, le preguntas qué, cuál es la función del diálogo para él en su obra, ¿no? Pero también hay un diálogo tuyo con él y hay un diálogo con los libros, lo acabas de decir, ujú, y hay un diálogo, ¿con quién más hubo ese diálogo?
y con quiénes más hubo ese diálogo, digamos, qué más te tocó hacer para construir el libro o qué no te estaba diciendo Juan Gabriel y tú tenías que ir a buscarlo en otro lado o cuál es esa noción de diálogo que hay detrás, porque eso es muy importante, digamos, como una premisa del libro, ¿no? Ujú. Sí, es algo que también yo fui descubriendo un poco a lo largo de todos esos años, que la noción del diálogo sí es central en su obra, ¿no? Y en la tesis me centré un poco más en el diálogo que él establece con otros autores, ¿no? Lo que llamamos la intertextualidad, las influencias literarias. Pero después me di cuenta que el diálogo está por todas partes en su obra, ¿no? Que muchos libros suyos nacen directamente de un diálogo, muchas veces con una persona real, que es el caso de libros sobre Sergio Cabrera, por ejemplo, pero también este último sobre Felisa, nace de un diálogo con su esposo. Entonces fui dándome cuenta de eso y también que esto implica también una especie de ética de la novela, ¿no? Que la novela es un género que se interesa por las vidas ajenas, que trata de escuchar a otras personas para contar su vida, ¿no? Que es algo que él ha venido haciendo, sobre todo en sus últimos libros. Um, y me gusta mucho el hecho de hablar con un autor porque yo siempre he sido lector de entrevistas, ¿no? Con autores, siempre me han gustado. Y creo que el libro, la idea del libro, también nace de otro libro de conversaciones, que es el libro de García Márquez con Plinio Clelia Mendoza, que se llama El olor de la guayaba. Creo que ese libro fue el que en cierto momento me dio la idea de hacer lo mismo. Y entonces eh, son dos libros parecidos, pero también muy distintos, porque la organización del libro de García Márquez es muy temática, mientras que la mía, mi organización es mucho más cronológica, cuenta realmente toda su carrera. Pero entonces yo creo que ahí también, de ahí también nace esta idea del diálogo y por último también es algo que como profesor, como docente, creo profundamente que el conocimiento aflora mejor en diálogo y es algo pues tan antiguo como los griegos, ¿no? Tan antiguo como Sócrates, pero a mí me gusta ser también el que hace las preguntas, ¿no? Y claro, la voz de Vázquez es la que está más presente en este libro, pero lo que él dice no lo hubiera dicho si yo no se lo hubiera preguntado. Entonces, um, a veces realmente hay momentos en el libro donde yo le pregunto algo o, no sé, doy alguna observación y él me responde, sí, es verdad, pero yo nunca lo había pensado, ¿no? Entonces, así también realmente se construye una conversación y creo que si el libro, bueno, las entrevistas empezaron como entrevistas, fueron evolucionando realmente a conversaciones donde hay un intercambio de ideas cada vez mayor. Que bueno, en el epígrafe hay algo muy interesante ya para entrar como en materia de sobre lo que es el contenido mismo del libro, porque esto es como las características del libro, tu labor como investigador, como periodista y también como escritor, porque tuviste que machacar el libro una buena parte. Por eso es que hay como muchas similitudes entre lo que hace Juan Gabriel y lo que hiciste tú con él al respecto de su obra. Pero el epígrafe es el epígrafe del olor de la guayaba, ¿no? Que es muy bello, esto como lo escogiste y lo voy a leer. Dice, sí, lo creo. En general, un escritor no escribe sino un solo libro, aunque ese libro aparezca en muchos tomos con títulos diversos. Esa es como una gran entrada a este libro de Jasper sobre Juan Gabriel, pero a la vez estás abriendo lo que hace Juan Gabriel con respecto a su obra. Cuéntanos un poco
empecemos a hablar de la obra de Juan Gabriel, ya el contenido mismo, porque finalmente estás siendo un experto en la obra de Juan Gabriel por este tiempo que le has dedicado al estudio, su lectura. Y como es un libro, digamos, cronológico, pues es muy interesante realmente leer lo que ha sido la evolución de un escritor y la construcción de una idea de autor. Hablemos un poco de eso y hablemos de esa pasión que tiene Juan Gabriel por la novela. Sabemos que es ensayista, sabemos que escribe columnas de opinión, pero hablemos de la pasión que tiene él por la ficción, porque en realidad, aunque los últimos libros, y bueno, casi todos tienen un fuerte, una fuerte base de investigación documental, ¿sí? Periodística, histórica casi, ¿no? Él las presenta como novelas. Nosotros como lectores hacemos un pacto ficcional, es decir, estamos Ujú, leyendo ficción, aunque creamos que estamos leyendo realidades, pero son realidades basadas en hechos históricos, ¿no? Es el clásico, está basado en hechos reales. Cuéntanos un poco cómo es ese sentido de novela en Juan Gabriel y cómo fue evolucionando, ¿cómo lo ves tú? Si uno le hiciera esta pregunta a Juan Gabriel, pues sería otra cosa completamente distinta. ujú, Tú se la vas haciendo a lo largo del libro, pero tú cuéntanos, cómo lo ves? ujú. Sí, bueno, primero sobre el epígrafe, ¿no? Era un poco la idea era que Vázquez es un autor que no escribe pues, libros distintos, sino que está tratando de construir una obra con mayúscula y entonces en cierto momento ya llega a ser difícil distinguir un libro de otro, que es lo que dice García Márquez también de sus propios libros. No todos los autores funcionan así, pero yo creo que Vázquez sí. Entonces, sí, yo creo que la novela o él se ve en primer lugar como novelista, ¿no? Y a veces, pero podemos hablar de eso después, a veces sus tomas de posición como intelectual público dificultan un poco esta postura como novelista o esta manera de presentarse como novelista, porque creo que sobre todo en Colombia muchos también lo ven como periodista de opinión, pero para mí también es en primer lugar novelista. Entonces, él publica, siendo muy joven, dos novelas breves que ahora ya no forman parte de su bibliografía. Yo las tengo, bueno, se publicaron en Bogotá a finales de los años 90, pero él no quiso que volvieran a publicarse. Se llaman Alina Suplicante y Persona. Pero su primera novela que él considera madura es Los Informantes, que se publica en el 2004. Um, y entonces, a partir de ahí, en cada novela, yo creo que ha tratado de criticarse a sí mismo. Bueno, me explico. La idea viene de Vargas Llosa, ¿no? Y dice en algún lugar Vargas Llosa que um, cada, cada novela también lleva en sí la crítica de la novela precedente. Es decir, que un autor sabe muy bien qué es lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal en determinada obra, y entonces en la obra siguiente va a tratar de sobrellevar de alguna forma los errores entre comillas de la obra precedente. Yo creo que él, como es muy ambicioso, siempre trata de hacer esto. Entonces, también fue evolucionando su idea de lo que es la novela, pero yo creo que empezando desde Los Informantes, y si lees Los Informantes y ahora Los Nombres de Felisa, sí vas a ver muchas diferencias, pero yo creo que también vas a reconocer muchas cosas. En primer lugar, una voz de autor que luego se va afinando, una voz reconocible, pero también una especie de ética de la novela. Entonces, yo creo que aunque Los Informantes es una obra de ficción, contiene pues, parte de una base real como tantos libros, pero se presenta como novela. Los Nombres de Felisa y Volver la Vista Atrás, los dos últimos libros, se presentan también como novelas, pero sabemos que hablan directamente de personas reales.
Pero entonces para mí lo que sigue siendo verdad, lo que sigue estando presente es esta ética de la novela que quiere decir que un novelista no juzga a sus personajes, que es algo que él habrá aprendido quizás de Kundera o habrá leído en algún ensayo de Kundera, porque él lo dice en varias partes, Kundera, que el territorio de la novela es esa zona gris donde es muy difícil distinguir entre el bien y el mal, y la tarea del novelista no es juzgar, sino comprender, ¿no? Entonces yo creo que esto es una constante en toda su obra. Um, Más allá de esto, yo creo que si tomamos las dos últimas novelas que son libros reales o novelas sin ficción, como queramos llamarlos, ¿no? Yo creo que la ficción, y él defiende esos libros como ficciones porque, por un lado, por esta ética de tratar de comprender en vez de juzgar, pero también por la forma, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un libro sea ficción? Al final, bueno, podemos pensar en la temática, en la materia, pero al final lo que más importa es es la forma. Entonces podemos pensar siempre en la etimología también de la palabra ficción, que viene del latín, como tantas palabras, y que viene del verbo fingere, no sé si mi pronunciación es buena, pero que en su sentido etimológico quería decir dar forma. Entonces, dar forma a las cosas es también una de las acepciones de la palabra ficción. Yo creo que básicamente es eso. No, si él toma la vida de Felisa Burstyn o la de Sergio Cabrera, esto y su materia son muchísimas conversaciones, una investigación de archivos, etcétera. Cómo dar forma a todo este material, cómo encontrar una forma narrativa. Yo creo que en esto consiste sobre todo su compromiso con la novela y es la razón por la cual él sigue defendiendo esos libros como ficciones y no como biografías, por ejemplo, que yo tampoco creo que lo sean. Claro, y ahí, de todos modos, es un ejercicio también de, bueno, al parecer en lo que cuentas en tu libro sobre Juan Gabriel, hay dos temas que son interesantes y que voy a apuntar hacia cómo escribir, cómo ser un escritor. Y uno de esos es esa ilusión de corregir y corregir y volver a corregir y editar y volver. Esto lo dice Juan Gabriel en un momento dado, dice, me volví, sobre todo en sus primeros años, me volví a mi escritorio, me volví a Bélgica y me encerré a volver a corregir lo que alguien me pedía que corrigiese. ¿Cómo es esa relación del autor con esa corregidera o con el editor mismo que pide que corrija o con sus intuiciones para escribir o con sus ideas fijas para decir esto es lo que yo quiero y eso es lo que va a ser? ¿Lo hace a uno un escritor si uno corrige mucho? Pues yo creo que sí, ¿no? Lo que siempre dice, ¿no? Y es una lección importante también. Hay que ser exigente siempre con uno mismo. Y en el caso de este libro, yo ya lo tenía claro. Yo sabía que en algún momento se iba a publicar y que lo más importante era la paciencia y siempre, claro, volver al manuscrito. Es un proceso que además yo disfruto mucho. No sé, uno escribe un texto, después lo deja reposar, después lo vuelves a mirar. Yo creo que también es importante en algún momento atreverte a compartir lo que has escrito con otras personas. Yo creo que todos los que escribimos lo hacemos, pero también sabemos que es difícil, ¿no? Porque, bueno, uno se expone a la crítica, los comentarios de los otros, pero yo creo que es fundamental
y luego volver al texto y tratar de mejorarlo. Sí, es como un poco la carpintería de, del escritor y algo que en este caso con el malpensante me gustó mucho es que ustedes me dieron un gran seguimiento, ¿no? Que yo les mandé un manuscrito y creo que a diferencia, debo decirlo, de muchos otros editores, editoriales, que, bueno, lo sé por experiencia, pero también lo sé por otras personas y por libros que yo leo. Yo leo muchos libros de los que digo, pero no están bien editados. Aquí hay errores pues hubieran tenido que tomarse el tiempo de editarlo mejor, de corregirlo mejor. Ustedes realmente me dieron un seguimiento muy cercano y yo creo que de esta forma también pues mejoramos el libro y llegó a ser lo que es aquí. Jasper es modesto Ujú, porque en realidad su español, como se dan cuenta, es perfecto y escrito mejor aún. O sea, realmente, sí, en el Mapensante la edición es una edición intervencionista. No dejamos pasar al azar un texto, sino que estamos remirando. Y eso pues es diferente a otras casas editoriales. ¿Qué es mejor o qué no ujú, es mejor? Pues bueno, cada cual. Porque no siempre es tranquilo y gozosa esas sugerencias o esa intervención. Pero ujú. en tu caso fue muy fácil porque ya estaba todo hecho. Perfecto, No, digamos. no es verdad. No, pues imagínate, tú belga con Ujú. este español que tienes maravilloso. Vamos a un tema que toca Juan Gabriel también y ya yo voy cerrando para darle paso a las preguntas de los que están que se mueren, se les ven los globitos por ahí. Tengo más preguntas acá, pero no las voy a hacer. Prefiero que las hagan otros. Eh, Tengo una que es muy interesante y es, o pues que creo yo que es interesante. Eh, ¿Desaparece un autor detrás de sus escritos? Eso lo dice Juan Gabriel. ¿Lo dices tú como escritor? ¿Desapareces? O sea, ¿puede uno desaparecer aunque sea ficción? Este ejercicio, esto se lo junto con otra cita que él hizo muy, que la tengo por acá en la página X, en que él es bien enfático sobre el tema de la diferencia entre la novela y, y el periodismo. Él dice, no, la novela es una cosa, el periodismo es otra. Eso pues en Ujú. términos de géneros es cierto. En términos de la práctica, hoy en día, un mundo contemporáneo, global, donde todo se mezcla con todo, lo fake es fake, pero es real, pero la real es ficción, pero es inteligencia artificial, pero es no sé qué, pues realmente estas fronteras entre géneros, pues ya están bastante diluidas entre los géneros literarios, en los géneros de identidad también. Vemos que hay una tendencia, digamos, a eso, pero lo que quería preguntar es, ¿podemos desaparecer detrás de nuestros escritos? Em, pues no lo sé, pero ese sí que era el ideal de Flaubert, ¿no? Que él decía así que el novelista es el que desea desaparecer detrás de su obra. Em, pero, como bien dices, en el mundo en el que vivimos, eso es muy difícil. Um, en el caso de Juan Gabriel Vázquez, yo creo que no aplica. Es decir, que sí, es en primer lugar novelista, pero claro, como es también una persona pública o que participa en el debate público, en los periódicos, ¿no? Con sus columnas, pero que también frecuentemente participa en debates literarios, da entrevistas, etcétera. Entonces, el autor no desaparece en ese sentido detrás de su obra. Entonces, Um, yo creo que a veces los autores lo quieren, pero es muy difícil ya porque también vivimos en un mundo donde si uno quiere vivir de su pluma, también tiene que pues, tratar de vender los libros, pero y estar presente físicamente y estar en el punto de mira.
Pero también es algo que, hablando de Vázquez, yo creo que le gusta mucho. Él tiene un gusto por la conversación literaria, entonces, claro, podemos decir sí, pero es como es pura promoción, sí lo es, pero por otra parte, él siempre se lo toma muy en serio, lo disfruta, se ve, ¿no? No sé, todos los que lo hayan visto en algún momento hablar, lo hayan escuchado, pues se nota, ¿no? Que es algo que él disfruta mucho. Um, bueno, eso en cuanto a lo de desaparecer detrás de su obra. La otra parte de la pregunta, ¿cuál era? No, básicamente era esa, pues la otra es alrededor del nexo entre novela y periodismo, que Ujú, es contundente, tal vez sí, lo leo, simplemente lo que escribiste, la respuesta de Juan ujú. Gabriel, y yo creo que em, Bueno, él sí, dice claramente, tú sabes ujú, que forma parte de mis mandamientos como ujú, novelista. Una cosa son ujú, las novelas y otra el periodismo. Una cosa ujú, es el novelista y otra el escritor como intelectual político. En ujú, el momento en que se confunden esas dos facetas, todo se va al diablo. Me ujú, parece además una falta de respeto en el arte, con el arte de la novela, utilizar una ficción para decir cosas que no le pertenecen. Yo ujú, tiendo a estar me cuestiona mucho este enfático planteamiento de Juan Gabriel, ujú, porque pues creo que hoy en las corrientes literarias la cosa va más por el lado de aceptar que somos sujetos presentes en lo que escribimos y que difícilmente podemos plantear unas categorías tan diferentes. Pero es muy interesante, digamos, verlo en la obra de Juan Gabriel, también cómo hace ese intento y lo logra, ¿no? Porque realmente eso es lo que ha hecho con todos sus libros. A mí me encantó este libro, Jasper, me encantó en el sentido de que te abre el mundo ujú, de la obra de un escritor y de un ujú, escritor que no deja de estar sí, en el comentario de salón con alguien ujú, o que está en los periódicos, El País, o que está en las grandes conversaciones literarias. Siempre hay alguien que detesta aquel libro de Vázquez o siempre hay alguien ujú, que lo defiende con vehemencia. Y yo ujú, creo que eso es muy interesante que lo provoque un autor hoy, que se hable ujú, de él, que se converse. Entonces, este libro lo que hace, pues ya como comentario, y más bien abro las preguntas a los demás, comentario final es, pues muchas gracias, Jasper, por pensar en nosotros y permitir editarlo y trabajar contigo. no, Yo gracias a ustedes. les recomiendo de verdad este libro para quienes han leído a Vázquez, como para quienes no lo han leído. Es justamente el ejercicio que uno dice, uy, qué delicia poder leer. A mí me encantan, digamos, estos ensayos periodísticos. Ujú, Yo soy muy lectora de eso, por eso tengo tanta fascinación. Y las novelas policíacas también me fascinan. ujú. Bueno, Tengo de comentar todo, tengo quizás de todo. que si se decanta, ¿no? Por comprar libros, sepan que también acaba de aparecer en España, ¿no? Si de pronto Claro, están en Europa, es difícil conseguir la edición colombiana, ¿no? Em, pero claro, eso tiene que ver con lo que tú comentabas al principio, Diana, de esta es la fragmentación realidad. del mercado, pero también encontramos una editorial excelente en España que se llama La Vorágine, que tiene además un título que remite a Muy Colombia. colombiano. Sí. Ujú, No, es muy bello, efectivamente es así, digamos, exportar libros es difícil, editarlos o, mejor dicho, los mercados, las fronteras nacionales todavía nos impiden la circulación de muchos bienes ujú, culturales que deberían ser pues mucho más fáciles de circular. Entonces aquí va una pregunta primera de Nelson. Nelson, si quieres avanzar tú con la pregunta o pues la leemos, pero avanza, sin ujú. miedo. ¿Dónde estás? Nelson, ¿Te animas? ¿No te animas? Sí, Pero, buenas ok, tardes. dale, dale. hola Eh, Nelson. sí, he estado leyendo a Juan Gabriel y me gustaría saber usted como cuál obra de él considera mejor, Ujú, cuál como más acabada, mejor escrita o que sea más interesante. ujú.
Ok, sí, es una pregunta que, que mucha gente me hace, ¿no? Porque, claro, saben que yo lo he leído todo porque, pues claro, tenía que hacerlo y porque, bueno, más, además de experto, yo creo que en primer lugar soy aficionado. Em, pero es una pregunta muy difícil de contestar, porque depende mucho del gusto de cada uno y también de los géneros, ¿no? Si bueno, la contesto de forma personal, es decir, que cuáles son los libros que más me han llegado a mí, pero es una respuesta un poco más, más sentimental. Yo diría los primeros libros que leí de él, ¿no? Porque, y en primer lugar, Los amantes de todos los santos y quizás Los informantes, que Los informantes, que es una novela que habla sobre el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en Colombia, que era, pues claro, algo que a mí me sorprendió totalmente porque yo tenía esa idea de que pues, la Segunda Guerra Mundial no había tenido ningún impacto en Latinoamérica, que sí lo tuvo, pero yo creo que es interesante volver a los primeros libros de todos los autores um, para darse cuenta también de sus primeros pasos, es decir, también siempre en esas novelas que siempre son imperfectas, pero que siempre son también muy espontáneas o tienen no sé, una espontaneidad, se siente al leer eso, siempre unas ganas de descubrir qué tipo de escritor quiere ser. Entonces, más allá del tema, que es interesante, yo creo que también es un libro que nos dice mucho sobre Juan Gabriel como escritor y qué es lo que quería hacer en aquel momento. Um, yo creo que, por otro lado, para hablar de un libro más, más perfecto, claro, es mejor leer su última novela, que es la novela de un escritor maduro, que es todo lo contrario de Los informantes. Yo creo que Los nombres felices ya ahí ha encontrado, o sea, ya sabe muy bien qué es lo que quiere hacer y lo hace. Entonces es un libro que también es interesante por el tema, por la escultora colombiana Felisa Bustin, a la que no, yo no conocía, pero que habla de su vida y a través de su vida también habla de varios momentos en la historia de Colombia y del mundo del siglo XX. Entonces, yo creo que siempre es interesante en Vázquez este recorrido histórico que hace a través de un personaje llegar a hablar de de estos momentos oscuros o lados oscuros de la historia colombiana. Entonces, bueno, esos dos, pero bueno, habría mucho más que recomendarte, Nelson. Qué bueno, tenemos otra intervención de Bala. No sé cómo sea tu nombre, pero Listo, mucho gusto. adelante. ¿Qué Mucho tal, gusto. Jasper? Hola a todos. Em, yo quería hacerte una pregunta respecto a la evolución de Juan Gabriel Vázquez y esta trayectoria que parece ir desde lo novelesco puro. Yo no soy un conocedor, pregunto solamente, pero de lo Ujú, novelesco puro al trabajo ujú, con materiales de archivo. Y simplemente la curiosidad de saber cómo entiendes tú esa evolución, a qué necesidades o preocupaciones responde y cómo se relaciona, si lo ujú, puedo extender un poco más a esto de la ética, que es uno de los temas que se mencionó ahí, aquí, y que me parecería interesante conocer como tu perspectiva. ujú. Sí, Víctor, gracias y hola. Hola. Am, bueno, yo creo que el lado todos sus libros tienen una parte de investigación de archivos, investigación documental. Hay una parte de periodística que es la entrevista, hablar con la gente. Hay una parte periodística también en el sentido de ir al lugar de los hechos, ¿no? Ujú. Hacer ese tipo de viajes de investigación, pero también siempre hay una parte que es de investigación de archivos y yo creo que responde mucho a la idea de que intenta siempre dar en sus novelas ofrecer algo, incluir algo que no puedes encontrar en otra parte, ¿no? Ir a buscar
unos datos, unos documentos que no, pues no son del dominio público. Y entonces, en ese sentido, siempre me pareció interesante que él en cierto momento, bueno, pasó mucho tiempo en el extranjero, como tantos latinoamericanos, pero en cierto momento, después de ganar el Alfaguara en el 2011, decide volver a Bogotá. También por ese motivo, ¿no? Porque sus temas siempre son colombianos o casi siempre son colombianos, su materia es colombiana, pero ¿cómo haces esto, no? Escribir desde Europa sobre Colombia, novelas que siempre tienen un lado histórico y que, bueno, que siempre requieren de una investigación en archivos. Entonces, en aquel momento él estaba escribiendo La forma de las ruinas, que es una novela sobre, bueno, en parte sobre el asesinato de Gaitán. Y entonces, siempre incluye ahí, sobre todo en esa novela, yo creo que hay una parte de inclusión de documentos históricos muy importante, quizás más que en otras novelas, o en esta novela pasa al primer plano, en La forma de las ruinas, y en otras novelas queda un poco más implícito el proceso. Pero muchas veces en varias novelas suyas también esta investigación forma parte de la narración, al menos fue así en La forma de las ruinas, pero como decía, en cada novela él trata de hacer una especie de autocrítica. Entonces en la novela siguiente ya no vemos como lectores, ya no estamos acompañándolo en la investigación, y esa investigación queda como implícita, que sí la hay, pero no la vemos. Chao. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más está por ahí? Aquí hay más preguntas, pero es muy Hola, interesante. yo Ah, quisiera de dale, pronto hacer una pregunta. dale, dale. Sí. Gracias, Jasper. Mira, sobre ese texto inicial, que es la entrevista que tú vas a hacer, o esos diálogos que vas a construir con Juan Gabriel, me imagino que en la marcha empiezan a surgir otros textos, unos textos con los que te encuentras y son realmente nuevos y no los de Ujú, pronto los habías pensado que existieran, ujú. que surgen a raíz de la entrevista. Si eso existe en tu trabajo y que no me contaras un poco sobre eso, que me parece maravilloso porque cuando tiene uno una bitácora de vuelo y entra en ese camino y empiezas a encontrarte con unas cosas que ni te imaginabas. Creo que pues para mí yo soy fotógrafo, documentalista, Ujú. pero he encontrado ese tipo de experiencias y me han parecido que es donde puede estar el guión del cine, la novela, la poesía y todo este tipo de cosas. Y me gustaría que de pronto compartieras un poco de esa intimidad que Ujú. genera este tipo de experiencia. Sí, claro, yo creo que hay que decir primero que ha sido un gran privilegio, ¿no? Poder haber podido conversar con él a lo largo de todos esos años, ¿no? Que con un autor que sí se está considerando como uno de los más grandes de su generación en Colombia y Latinoamérica. Y claro, una cosa siempre te lleva a otra y vas descubriendo más cosas. Y también siempre ayudan también el diálogo con otras personas, porque claro, un investigador, o sea, idealmente o idóneamente, lo sabe todo, lo encuentra todo, lo lee todo, pero también a mí se me escapaban cosas. Entonces, de pronto, en algún momento, estaba hablando con un periodista sobre mi libro anterior, y entonces él me decía, ah, sí, ¿y qué opinas sobre el libro de poemas de Juan Gabriel? Y yo le dije, ah, ¿qué libro de poemas? No lo sabía. Entonces, pues por este medio sabía que él también había publicado un poemario, entonces así descubrí otra faceta suya, pero yo creo que lo más, digamos que lo más apasionante es sí, a través de la conversación, pues descubrir nuevos libros,
y nuevas lecturas siempre. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Algún otro por ahí que se atreva? Para todos, digamos, esta sesión está siendo grabada, la pueden pedir a su contacto malpensante más cercano o a mí, dianacastro@malpensante.com. Tal vez hablar por último, pues de lo que mencionabas de ese último libro de Felisa que está, pues para los que están en Colombia, pues está sobre la mesa de la actualidad, porque es un libro recién pues lanzado. Nosotros en la última revista Malpensante, para aquellos que la pueden adquirir acá, pues esta carátula es muy bella también. Ahí publicamos como extracto esa conversación que tiene Jasper con Juan Gabriel acerca de los nombres de Felisa. Eh, Ahí pues le haces algunos. Nosotros además le hicimos pues una ilustración. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero la revista obviamente es diferente de un libro porque van a tener algunas Ujú, fotos de Felisa, cosa que en el libro no sucede. Eh, esta que es maravillosa, la historia de esta escultura, yo creo que muchos saben y si no saben les contamos que es el homenaje a Gandhi. eh, la mencionas tú en el libro tuyo ujú, y para Juan Gabriel es un tema muy interesante esa escultura que está en la calle 100 con carrera séptima, en una volteaderito, digamos, de ese lugar en Bogotá y al parecer no tiene la placa, yo no sé si hoy la tenga, la placa que da cuenta de que esa escultura en hierro, que nadie sabe qué es, que nadie sabe a qué corresponde, pues tiene una simbología maravillosa para la ciudad y para el país, y ni siquiera está su placa puesta ahí porque tanto Felisa como Pablo se la quitaron en un momento dado. Cuéntanos un poco esa historia para cerrar esta conversación y ujú, preguntarte si estuviste ahí cuando estuviste ahorita en ujú, Bogotá. ¿Lograste ir a ver ujú. esa escultura? No. Sí, sí, claro, Ah, porque, bueno, sí, estuve una semana a finales de abril, principios de mayo, para presentar el libro en la Feria del Libro de Bogotá con Juan Gabriel. Pero pues también tuve la oportunidad de dar algunos paseos por Bogotá y como me estaba quedando un poco más en el norte de la ciudad, me dije sí, un día, creo que fue el primer día o segundo día, me dije sí, voy a buscar esta escultura de Felisa Burstyn, que es el homenaje a Gandhi. Entonces empecé a caminar por la séptima, lo cual... um, es bastante difícil porque no es una calle, bueno, a menos que haya ciclovía, a menos que sea domingo, pero yo creo que fue un lunes, entonces no era tan fácil caminar, pero al final encontré la escultura, pero yo tenía planeado un paseo por otra escultura que también está ahí, un poco, no sé justamente en qué cae, pero también sobre la séptima, un poco antes, que es el busto de Diana Turbay, que en la es una de las, 94. sí, que es una de las periodistas asesinadas, sobre quien cuenta García Márquez en Noticia de un secuestro. Y entonces fui primero a ver el busto y un poco más lejos la escultura de Felisa Burstyn, que como bien dices, nadie sabe qué es, pero es que se llama Homenaje a Gandhi, que es un homenaje a la paz, muy importante, ¿no? en este momento. Pero fue interesante, ¿por qué? Porque me encontré con que la escultura estaba como rodeada de manifestantes, ¿no? Había como una especie de acampamiento de creo que eran militares o exmilitares que estaban protestando
contra el gobierno de Petro. Entonces me senté ahí a mirar un poco la escultura y claro, una señora se me acerca y yo le pregunto entonces para qué o por qué, contra qué están manifestando. Empezamos a conversar y entonces, claro, era una manifestación contra Petro, que lo estaban acusando de comunista. Y entonces me dijo, sí, pues como muy irónico, ¿no? Porque también a Felisa la acusaban de comunista, o fue la razón por la cual tuvo que Después. exiliarse, ¿no? Entonces, bueno, fue un paseo muy interesante que también me enseñó algo que ya sabía, pero que pues era importante volver a darme cuenta de eso, y es que, claro, la realidad colombiana, la política, pero también la literatura colombiana, siempre es como una especie de campo de batalla, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo siendo extranjero no me voy a meter en eso tampoco, pues empecé a discutir con esa señora porque no estaba al tanto de lo que estaba pasando, pero sí me volvió a enseñar lo complejo que es esa realidad colombiana. Y bueno, es un lugar que recomiendo a todos porque está muchas veces también abandonado, ¿no? Que muchas veces uno pasa ahí sin mirar siquiera, pero es un buen lugar para meditar un poco. Sí, es un lugar difícil para los que no conocen Bogotá o los que no Ujú, están acá. Es un lugar que viene uno del puente por subiendo por la calle 100 de occidente a ujú, oriente y da una vueltica, y en esa vueltica toma la séptima que va de sur a norte, y ahí está puesta esa piedra o ese lugar. Esa es una piedra grande y un Gandhi en hierro, pues ujú, imaginado, que pues la versión de Felisa. Y ujú, nadie la ve, nadie conoce. De hecho, nadie sabe qué escultura hay en Bogotá, en dónde. ujú, Entre el busto de Diana Turbay y el de Felisa está Américo Vespucio. Y todos ujú, los días uno pasa a ver si todavía existe el mundo de Américo Vespucio. ujú, Y uno no sabe si está por ahí. Pero bueno, les recomiendo entonces, no sé si alguien más tenga preguntas, vamos cerrando. Es un librazo este que se escribió Jasper para ilustrarnos sobre la obra de un colombiano y que nos refleja a todos un poquito, ¿no? Tanto si es en el gusto de las lecturas, que no hablamos de eso, pero está ahí, el gusto de lo que yo opino sobre construir memoria, ¿sí? Cómo se construye memoria, por ejemplo. Eso es un temazo que nos daría para otra conversación. Y es cómo se construye memoria o cómo recuerdo, o lo que tú decías ahora, cómo me acerco a los archivos, a los textos, a los archivos documentales, a las fuentes primarias y secundarias, ¿sí? ¿Cómo llego a eso y sobre eso qué escribo? Y si voy a escribir ficción, pues qué estoy contando en realidad. Entonces es un ejercicio muy interesante, digamos, este que hace Juan Gabriel en su obra, y pues tú nos dejabas ver un poco esa trastienda. Se habla pues de Javier María, se habla de Ricardo Piglia, obviamente, que es un gran fanático de la historia, o era un gran fanático de la historia. Se habla bueno, él habla de sus lecturas de Camus, por ejemplo, obviamente que Camus yo creo que tiene una gran influencia en Juan Gabriel, además de, pues, tú ya mencionaste a Joseph Conrad, Philip Roth, o sea que es un libro sobre el cual hay que volver constantemente para leer. Es un libro sobre libros y eso me parece bellísimo. Es un libro sobre libros, Así así que es. se los recomiendo. Si no lo tienen, pues por favor llamen y revienten estos teléfonos a ver si alguien les contesta, pero si no, me buscan. Y, y bueno, creo que podemos compartir, el que compre este libro, pues que es muy cortico, se lleva una revista, ¿sí? Que es una de las revistas en donde está esta entrevista a Felisa Agustín. El libro de Felisa ha tenido mucho comentario, sottovoce, y
si es la vida de Felisa, si no es la vida de Felisa, si es la perspectiva de Pablo únicamente sobre Felisa, si Juan Gabriel había hacer esto, no había hacer esto. Esos son los temas que se tocan un poco en el libro y que Juan Gabriel con sus respuestas lúcidas nos los deja ver y pues Jasper lo va llevando de la mano para que nos cuente más cosas. Mauricio, ya para finalizar, te lanzaste muy bien. Sí, me lancé porque me parece importantísimo destacar este trabajo excelente que ha hecho Jasper y porque he tenido el privilegio y el gusto de leerlo también. Entonces, bueno, creo que es responsabilidad de las personas que hemos tenido el privilegio de leerlo, pues recomendarlo. Y es lo que quiero hacer con las personas que están aquí y también pues como colombiano, que también es importante también destacar que el texto sirve como brújula y como compás, haciendo también un guiño a otros textos, especialmente un ensayo que ha hecho Juan Gabriel. Me tendrás, Jasper, que recordar el nombre exacto, pero es algo relacionado como con el compás, como una brújula, como para hablar de libros y tal. Fue un ensayo que él escribió también. Sí, viajes con un mapa en blanco. Exacto. Mm, Entonces, este libro de conversaciones es súper interesante porque lo que permite es como que nos sirve de brújula para empezar a entender la obra de Vázquez, especialmente pues porque es todo un recorrido, como lo ha explicado muy bien Jasper, cronológico de toda su obra. mm, Claro, con ese desparpajo de la conversación, porque es una cosa distendida, tranquila, amena, que gusta mucho, como has dicho tú, ¿cierto? Invoca mucho o hace pensar mucho en ese diálogo socrático, platónico, sobre Sócrates. Y me parece muy interesante cómo es que nos permite reconocer y modelar la memoria colombiana para los que estamos en el extranjero, para los que somos colombianos y para los que nos interesamos también en estos temas. Entonces a mí me ha hecho encontrarme por medio del texto con las otras obras que he leído de Vázquez y he podido hacer como una especie como de, es decir, me ha permitido como hacer ese hilo conductor, estos diálogos son ese hilo conductor que me permiten como hilvanar esa historia colombiana que también se va perdiendo y termina la obra en alguna cosa así. Creo que en la contraportada se dice algo así como... Esta obra, Jasper Vervaeke, ahonda como pocos podrían en las obsesiones, las convicciones, los temores y las especulaciones de un escritor que entre afectos y antipatías ha fungido como alfarero de la memoria de ese país olvidadizo y alucinado que es Colombia. Entonces, me gusta porque te permite como extranjero, como colombiano, rememorar esa historia colombiana. Y me hace pensar también en otro libro muy interesante, que era el que te quería del que te quería hablar hace mm. un tiempo, Jasper, pero lo había olvidado, este de Jorge Luis Borges y Osvaldo Ferrari, que son los diálogos entre estos dos, o sea, increíble, y es muy parecido porque son los diálogos entre Ferrari y Borges, ya Borges a punto de morir y Ferrari, un joven de 35 años que también es escritor y periodista y que lo que hace es recopilar toda la obra de Borges, todas las conversaciones que habían hecho en los programas radiofónicos en una época en Argentina. Entonces, cuando miras dos Bello. libros, no tienen nada que ver y tienen mucho que ver, porque Ujú, vuelven a eso de la conversación, vuelven a eso del diálogo y es encantadora leer los dos libros desde diferentes perspectivas, es lo que a mí me ha permitido poder decir esto. Bueno, no me quería atrever a hablar aquí en público con ustedes, pero me parecía que era un deber reconocer este trabajo tan interesante que has hecho, Jasper. muchas gracias, Mauricio. Y bueno, muchas gracias también porque tú también has sido una persona importante en la concepción de este libro, porque Mauricio es un colombiano que vive en Bélgica, entonces es compatriota suyo, pero también compatriota mío. Y creo que mi principal informante para si algún día necesito saber algo sobre Colombia, siempre llamo a Mauricio y platicamos. Pero sí es verdad que hay toda una tradición de este tipo de libros de conversaciones, una tradición también latinoamericana, también fuera de Latinoamérica, pero yo creo que se podría hacer
también una tesis doctoral sobre los libros de conversaciones en la tradición latinoamericana. Bueno, pero no será para mí. Bueno, muy bien. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. A ustedes. Pues nada, estamos acá disponibles y vamos cerrando. Si ya no hay más comentarios, ya espero. Diana, discúlpame, Dale, te interrumpo. ¿Tú vale. me podrías reconfirmar el correo tuyo? Mi correo es Sí, dianacastro sí, arroba sí. elmalpensante.com. Gracias, muy amable. Se los pongo aquí para que si quieren, Gracias. por favor, Perfecto, Diana Castro. escriban. Buenas tardes, Luz Estela. Participó por invitación de la Biblioteca Compensar. Maravilloso que estés acá. Todos súper bienvenidos. Estén atentos en nuestras redes, en los correos. Si los llaman los chicos de comercial, atiéndanos. Ellos buscan darles estos contenidos. Nada, estamos acá para seguir construyendo, porque ya casi cumplimos 30 años en este ejercicio cultural que pues es de todos modos una apuesta grande. Así que nada, Jasper, muchas gracias. Te queremos ver pronto otra vez en Colombia. Sí, Ya yo nos también. inventaremos algo Ujú. y, y pues nada, vengan a parchar por acá el Malpensante. Bueno, muchísimas gracias a todos y Bueno, todas. Gracias, muy amables. Muchas gracias. chao, Bueno, chao a todos. Gracias. gracias, hasta luego.